Bueno, profe, ¿cómo está? Ya estamos aquí grabando el trabajo para la entrega de mañana. Espero que lo disfrute, espero que lo esté viendo comiéndose unas palomitas. Entonces, vamos a empezar con dos puntos seguidos. Voy a explicar cómo se debería resolver el problema, ¿cierto? Resulta que tenemos una permutación y la permutación son todas las combinaciones posibles sin que se repitan, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues tenemos n factorial. El n factorial es igual a eh, de multiplicar n por n menos 1 hasta 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería eso? Eso sería de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con, digamos, el número de candidatos con los que vamos a trabajar hoy, que sería 3. Entonces, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que eso nos da 6, ¿cierto? Ese es el total de combinaciones que se puede hacer en un conjunto de n elementos donde el tamaño del conjunto y las posiciones son los mismos, o sea, 3. Listo. Entonces tenemos A, B y C. Entonces sabemos que de esto salen 6 permutaciones posibles, donde en este caso vamos a trabajar con lo que tenemos anteriormente. O sea, vamos a utilizar la receta y vamos a mirar uno más pequeño. Entonces, uno más pequeño sería A, B, ¿sí? Pero uno más pequeño que A y B sería A. Entonces tenemos A, donde el número de elementos es 1 y 1 factorial es igual a 1. Listo, este es solucionado. Entonces una B. Las combinaciones posibles son 4, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer, según lo que analizamos la clase donde revisamos esto, no fue la pasada, entonces podemos poner la B acá y la B aquí adelante, ¿sí? Entonces este sería uno, BA y este sería otro, AB. Sí, ahí tendremos las combinaciones posibles. Entonces sería BA y AB. Entonces, sabiendo esto, podemos utilizarlo para ingresar la C, donde la C la podemos ingresar aquí, aquí y aquí. Lo mismo en esta parte, aquí, aquí y aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, que cumple el número de permutaciones que necesitamos. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, pues en el código básicamente lo que vamos a trabajar es con lo que tenemos anterior, con con las soluciones anteriores. Entonces primero vamos a tener A, de tener A vamos a tener B, A, B, y después de tener esto vamos a utilizar este primero, donde le vamos a poner C, B, A, B, C, A y B, A, C. Y después de haber utilizado esto vamos a cambiar a este otro, donde entonces vamos a tener C, A, B, A, C, B y A, B, C. Entonces vamos a trabajar solamente hasta 3, porque ya con 4 serían 24 eh, combinaciones posibles y sería muy largo el video. Entonces vamos a trabajar con vectores dinámicos, ¿cierto? Porque estos de acá van a ser parte de un vector y estas que van a ser una solución posible. Y digo, las soluciones anteriores también son partes de un vector dinámico. Entonces, ahora mismo pasamos con Steven. Listo, pues. Bueno, profe, aquí estoy yo haciendo la prueba de escritorio. Bueno, primero que nada, tenemos un conjunto que adentro va a tener a la A, a la B y a la C. Luego tenemos a la N, que va a ser igual a 3. Y tenemos un vector de resultado. Bueno, ahora sigue llama a la función de recorrer conjunto
igual el procedimiento de recoger conjunto, necesita el conjunto, la n y el resultado. Bueno, aquí, con estas primeras 4 líneas, no, 5 líneas, me aseguro de que cuando la n sea menor menor a 2, solo se ejecuta esto y lo de aquí abajo no. Cuando n es igual a 3 y cuando n es igual a 2 o más, entonces sí se ejecuta. Y se ejecuta lo de acá abajo. Bueno, primero creamos un vector auxiliar. A ese vector le ponemos el conjunto en la posición 0, que es la A. Entonces tiene una A. Luego creamos otro vector llamado anterior. Es un vector dinámico. Y le ponemos el auxiliar adentro. Y queda como A. Igual el resultado. Bueno, luego empieza con el ciclo. En el ciclo tenemos la I que empieza en 1. Va menor que sea hasta menor a n. Bueno, ya cuando empieza a la i, al auxiliar, le ponemos lo que está en la posición i del conjunto. Es la posición 1 por lo que sería la b. Entonces auxiliar, le agregamos la b. Luego hacemos una m, una variable llamada m, y sacamos el factorial de la i. El factorial de i es, en este caso empieza en 1, el factorial de 1 es 1. Bueno, empezamos otro ciclo. Tenemos la j. La j empieza en i-1. ¿Para qué sea i-1? Para que se aumente como de a 2 cada vez que cada vez que vuelva a comenzar este. Entonces, i-1 que sería igual a 0. Y 1 menos 1, 0. Entonces, hasta que sea menor al factorial. Y bueno, empezamos con la función con el procedimiento de permutar. Este requiere del conjunto de n, resultado, el anterior, y que es el número de veces a la que se va a repetir este ciclo de acá abajo, el auxiliar, y j, que es la que le pide aquí la posición en la que va a ubicarse en el anterior. Entonces vamos al siguiente ciclo y tenemos la k, que empieza en 0, va hasta que sea menor o igual a las veces, o sea, i. Entonces, i es también veces y j es también pos. Bueno, entonces, aquí creo otro vector auxiliar en el que le meto la posición en el anterior, que es 0, entonces sería a. Entonces, aux2 por dentro tiene una a. Y creo otro vector llamado aux3, que va a ser lo mismo. Luego, en el aux2 le inserto en la posición k, que es la 0, el vector auxiliar en la última posición. Entonces, el auxiliar en la última posición es la b. Entonces, aux2 quedaría como a y b.
Luego el aux2 lo pongo en resultado y en anterior. Entonces el resultado quedaría AB, anterior también quedaría AB. Digo, BA, le meten la posición 0. BA. Luego vuelvo al vector 2 como estaba, el auxiliar 2 como estaba, con el auxiliar 3. Entonces, auxiliar 3 es A, entonces auxiliar 2 queda como A. Ahora se acaba el ciclo, vuelve a empezar, K ahora es igual a 1, K ahora es igual a 1. Entonces K es menor o igual a veces, veces es igual a 1, entonces sí. Y entonces hago lo mismo. aux2 otra vez es igual a A. Y aux3 también. Bueno, aux2 le inserto en la posición K, que es 1. El último del aux, que es A. No, que es B. Aquí. Bueno, que es B. Se lo inserto, entonces quedaría A y B. Ok, luego el AB lo pongo en resultado y el anterior. Vuelvo al auxiliar 2 como estaba antes, con el auxiliar 3. Y listo, empieza. K empieza otra vez y K más, queda 2. 2 es menor o igual a veces. No, es 2. Entonces se sale y se vuelve aquí arriba. J J más. Entonces quedaría y 0 es igual a 1. O sea, más 0 es 1. Entonces, se sale de este ciclo, empieza otra vez la J y queda J es igual a 1. J es menor a M es 1, no, entonces se sale. Vuelve a empezar y entonces y es igual a 2 y es menor a N, sí, N es 3. Entonces, al auxiliar le pongo el que está en conjunto en la posición 2. Conjunto en la posición 2 es la C. Entonces, auxiliar le pongo el conjunto en la posición 2. B y C. Que el factorial de I, que es 2, es 2. Entonces, M aquí es igual a 2. Luego se va al ciclo. J es igual a I menos 1. Entonces, 2 menos 1. J es igual a I menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces, se inicia J es menor a M, el M es igual a 2, entonces sí. Eh, Se va al de permutar, y luego K es igual a 0. K es menor a veces, que es I, sí. Entonces, auxiliar en la posición, auxiliar es igual a anterior en la posición, que es J, 1. Entonces, auxiliar en la posición, digo, anterior en la posición 1 es BA. Entonces, auxiliar 2 es igual a BA. BA.
y auxiliar 3 también. Entonces, meto en auxiliar 2, le pongo en la posición 0 el último del auxiliar 1, que es la C. Entonces quedaría C, B, ya. Eh, le meto eso al resultado y anterior. Luego vuelvo a dejar el auxiliar 2 como estaba. ¿Ya? Y vuelve a empezar. Entonces K es igual a 1. K es igual a 1. K es menor a 2, sí. Entonces, auxiliar 2 es igual a anterior en la posición esta. Y queda igual, BA. Igual con auxiliar 3. Entonces, auxiliar 2, insértele en la posición 1, el último de auxiliar 1, el primer auxiliar 1. Entonces queda BA, BCA. Eso póngalo en el resultado y en anterior. Luego vuelvo a empezar. Ah, no, vuelvo a dejar el ciclo como estaba, el aux 2 como estaba. Y vuelvo a empezar. Entonces, aux 3 y aux 2 son iguales. Luego en aux 2, en la posición 2, que es K. K aumenta otro. Le agrego el último de aux 1, que es C, entonces quedaría B, A y C. Y entonces el resultado y anterior quedan B, A, C. Y dejo el aux 2 como estaba. Bueno, le sumo otro acá, que haría K igual a 3. Entonces K es menor a veces, es 2, no. Entonces se devuelve aquí arriba. Entonces, I, J, más más. Entonces J aumenta, queda J es igual a 2, J es menor o igual que M, entonces sí, entonces entra otra vez. Eh, Conjunto, permutar. Eh, K es igual a 0, luego string aux 2 le pone el anterior en la posición que es J, ¿cierto? En la posición 2, anterior en la posición 2, 0, 1, 2, no, 0, 1, 2, AB. Entonces, aux 2 es igual a AB, a B, y aux 3 también. Y luego, entonces, le pongo la C en la posición 0 de aux 2, que haría C, A, B. Pongo esto CAB en resultado y en anterior. K más. Ah, no, limpio, dejo como estaba el anterior, el aux 2 con aux 3 y vuelvo a empezar.
aux2 y aux3 son esto. Luego le pongo el último en la posición 1, que haría A, C, B, y esto lo pongo en resultado y anterior. Sí, vuelvo a dejar como estaba al auxiliar 2, luego vuelvo a empezar la K, aquí 1, luego 2, K es igual a 2, entonces ponga la C en la posición 2 del auxiliar 2, entonces queda A, A, B y C. Luego eso lo pongo en resultado de anterior. Y por último dejo como estaba A el auxiliar 2. Listo, entonces K se vuelve 3 y se pregunta, entonces K es menor o igual a veces. Veces es 2, entonces no, se sale. Aquí J más sería 3. 3 es menor o igual a veces, digo a I, no, digo a M, es 2, entonces no se repite. Entonces, y más, quedaría 3. 3 es menor que n, que es 3, no. Entonces se sale y ya queda el vector resultado con todas las combinaciones, que son 6. No. Bueno, aquí son todas.